Bien, bienvenidos al curso de Administración de SQL Server. Esto va a ser una serie de videos donde vamos a mostrarles todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que aprender sobre este curso. En esta primera parte eh, les vamos a mostrar todos los pasos que vamos a dar en la primera clase. En la pantalla están viendo una lista de los pasos de todo lo que vamos a hacer. Lo primero es que vamos a descargar e instalar una consola de virtualización. Yo les propongo usar VirtualBox. Es muy sencilla, es estable, es una buena opción, pero si cualquiera de ustedes está acostumbrado a usar cualquier otra, pues estaría bien. El tema de la virtualización no es un objetivo del curso, solamente que necesitamos esto para todo lo que vamos a hacer. A continuación, vamos a descargar una versión de prueba de Windows Server 2016. Vamos a trabajar con esta versión de Windows Server porque no es realista que instalemos SQL Server en un sistema operativo tal como Windows 10 o cualquiera de esos que no sea un servidor. O sea, no es realista porque eso no es lo que se hace normalmente en una empresa. Una empresa, cuando necesitas instalar SQL Server, lo normal es que lo instales en un Windows Server. Entonces vamos a verlo así, o sea, cómo se instala Windows Server y cómo se instala SQL Server encima. Después vamos a descargar una edición, la edición profesional de SQL Server 2016. La versión es 2016, pero hay varias ediciones de SQL Server. La edición que tiene, bueno, todos los elementos es la edición empresarial. Es la que se supone que una empresa adquiera para tener todos los servicios, no solamente lo que es el servidor de datos de SQL Server, sino también otras herramientas tales como el servidor de reportes, de integración y otras que van a ir aprendiendo en otras partes del diplomado. La edición profesional concretamente es una edición gratuita que se puede descargar y usar no en un entorno de producción. La licencia de esta edición no permite eso. Pero tiene todo lo que tiene la edición empresarial. Entonces se puede probar, desarrollar, etcétera. Uno la puede descargar, podemos poner en nuestras máquinas y hacer todas las pruebas necesarias, pero repito, no es para un entorno de producción. Después que tengamos el software, vamos a la consola de virtualización, creamos una máquina virtual, ahí vamos a instalar, que sería el siguiente paso, Windows Server 2016. O sea, lo instalamos, lo configuramos y vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo básico, por supuesto, que administrar un servidor Windows Servers es mucho más de lo que vamos a hacer acá. Acá solamente lo instalamos lo básico para que podamos instalar encima el SQL Server después. Después de eso, vamos a establecer una especie de red virtual entre esta máquina virtual que acabamos de crear y la máquina real, o sea, la máquina host donde está corriendo la consola de virtualización. Y vamos a conectar las dos máquinas como en una red, de modo que simulemos lo que sí es el objetivo del curso. Instalar un servidor, instalar el SQL Server encima y que desde otras partes de la red nosotros podamos acceder. Si podemos acceder a través de una máquina, a través de una red virtual, pues ya sabríamos, entonces seríamos capaces de que nos den un servidor, instalamos el Windows Server, instalamos el SQL Server, configuramos todo lo necesario para poder acceder a través de la red. Este es un objetivo central de lo que queremos hacer. Después, instalamos SQL Server.
Bueno, vamos a ver todos los pasos y algunos detalles relativos a cada una de las fases de instalación. Después vamos a instalar SQL Server Management Studio, que es una aplicación cliente. Ustedes casi seguro que ya conocen. Una aplicación que nos permite conectarnos al SQL Server para gestionarlo, para hacer consultas, crear tablas, vistas, todo lo necesario, ¿no? Pero vamos a instalar esto en la máquina host, o sea, no en la máquina donde está instalado el SQL Server, sino en otra máquina, justamente para simular el acceso remoto. Típicamente en un ambiente de producción lo que se hace es que usted instala el servidor y en el servidor instalas SQL Server. Si quieres puedes instalar ahí encima del servidor la herramienta SQL Server Management Studio, pero es más común que en la máquina de trabajo, que normalmente no trabajas encima del servidor, sino tienes, no sé, la laptop o cualquier estación de trabajo que está en tu oficina y está en otra parte, y a través de ella te comunicas con el servidor. Y es ahí donde tiene más sentido que instales el Management Studio. Además, también puede ser que tengas una máquina de trabajo y no un servidor, sino varios. Entonces, a través de esta herramienta te conectas a los varios servidores y los administras. Entonces vamos a ver eso. Después, por supuesto, para que el Management Studio funcione y se pueda conectar, hay que habilitar de alguna manera el acceso remoto al SQL Server, porque no es que lo instalas y automáticamente Windows decide que cualquiera puede acceder al servidor. Eso no es así, sino que hay que ir y abrir el puerto que SQL Server utiliza y habilitar, o sea, permitir que a través de la red pueda haber una conexión. Y finalmente vamos a probarlo, vamos a ver que funciona. Estos son los objetivos de la primera clase, y en los próximos videos les voy a mostrar cómo se realizan, cómo se logra todo esto que estamos diciendo acá. Bien, en este video corto les voy a dar algunas pautas para descargar las versiones de software que vamos a usar. No hay mucho detalle porque, bueno, cualquiera sabe descargar software. Básicamente estamos acá en el buscador de Google. He puesto Windows Server 2016 Download. Salen varias opciones, entre ellas esta, la primera. He entrado acá, como pueden ver. Me dice Windows Server 2016, evaluación, 180 días. Yo tengo una versión de evaluación de prácticamente 6 meses, lo cual es suficiente para que podamos hacer todas las pruebas que queramos hacer. Acá está descargar, y como pueden ver dice registrarse para continuar. Entonces, bueno, básicamente Microsoft les va a pedir que se registren, ¿no? Si ya tienen una cuenta de Microsoft, pues bien, si no, normal, abrir crear nombre de usuario, contraseña, ese proceso simple, y después les va a permitir descargar una versión de Windows Server 2016. Yo he descargado la versión en español, y después, cuidado, tienen que descargar la versión de SQL Server que corresponde exactamente con esta versión de español, porque hay español España, español Perú, etc. Entonces tienen que hacer coincidir la versión, porque si no después les da error a la hora de instalar y entonces es un poco más complicado. Después lo otro que tienen que descargar es el SQL Server. Acá he puesto SQL Server Professional 2016 y le estoy haciendo clic a esta segunda opción que está acá. Cuando le hago clic me trae a esta pantalla y ahí le he hecho clic en ediciones. Entonces acá tenemos la edición empresarial, que ya les hablé.
una edición estándar que bueno, tiene un poco menos de cosas, la edición Express y la edición Developer. Esta edición, creo que he estado diciendo Professional, disculpen, es Developer. Esta edición es la que vamos a descargar. Bueno, les permite, se les pide que se registren, etc. Y después la descargan. Los que asistieron a la clase recordarán que bueno, ya yo la había descargado y se las di a copiar y ya no, si no habríamos pasado mucho tiempo descargando. Pero básicamente es eso. Descargarlo y tenerlo en alguna parte del disco listo para ser instalado. Lo que descargamos básicamente es un archivo ISO. Y en la consola de virtualización eso funciona como si hubiéramos tomado ese ISO, lo hubiéramos quemado en un disco y lo tuviéramos ahí listo para ponerlo en alguna máquina real. En el caso de la virtualización, lo que hacemos es que simulamos que hubiéramos puesto un disco señalándole dónde está el archivo ISO. Eso vamos a verlo más adelante. Bien, el primer objetivo es instalar una consola de virtualización. Para eso vamos a este sitio, www.virtualbox, igual que lo dice acá, .org. Hacemos clic en Downloads y acá tenemos la opción para Windows. Si les interesa otra para Solaris, para Linux, etc., también están ahí. Después, clic en Windows y tenemos que descargar este archivo que es el instalador de VirtualBox. Como pueden observar acá, ya yo lo tengo descargado. Lo demás, bueno, nada, save y esperar a que descarguen. Después que tenemos VirtualBox, el instalador, lo ejecutamos y lo demás es siguiente, siguiente y nada, se instala y no hay nada que agregar acá. Yo lo voy a cerrar porque ya lo tengo instalado. Y después la idea es ejecutarlo. Bien, esto es la pantalla principal de VirtualBox. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Podemos crear una o más máquinas virtuales que nos permitan simular o probar todo el software que queramos probar en una máquina sin necesidad de instalarlo en la nuestra. Si yo quiero probar Windows Server, no tengo que borrar mi Windows 10 ni nada parecido. Lo único que hago es que utilizo esta herramienta o una similar, creo una máquina virtual y ahí instalo Windows, pruebo lo que quiera. Si quieren instalar o probar algo relacionado con Ubuntu, CentOS o lo que quieran, crean una máquina virtual y pueden probar cualquier cosa. ¿Cómo creamos una máquina virtual? Hacemos clic en New, bueno, o a través del menú o como sea. Siempre hay, como saben, varias opciones. New, voy a crear mi máquina virtual. Esto, acá le pongo un nombre. El nombre es para que aparezca acá y ustedes puedan distinguir una máquina virtual de otra. Acá el tipo de máquina que quieren. Nosotros tenemos Windows y acá tenemos varias opciones. Estas opciones son básicamente porque en los siguientes pasos de este asistente nos va a sugerir opciones de memoria, de tamaño de disco duro, etc. Podemos seleccionar, por ejemplo, acá otra opción de Windows de 64 bits y
Siguiente. Acá nos pregunta cuánto de memoria le vamos a asignar. Esto es una máquina virtual, entonces estamos simulando que esta máquina va a tener cuánto de memoria. Ustedes tienen que tener en cuenta la cantidad de memoria que tienen en su máquina, en la máquina real, porque si no vamos a tener problemas, ¿no? Voy a ponerle 2 gigas. Pues, siguiente, esta es la parte del disco duro. Vamos a decirle, bueno, cuánto va a tener el disco duro nuestra máquina. Dejamos esta opción, crear, y tenemos ahí varias opciones, no vamos a caer en detalles. Esta opción está bien que sea dinámico, porque si le pongo fixed, entonces me va a reservar en una todo el espacio que le esté diciendo. Ahora, tamaño, yo les sugiero que le pongan al menos 50. Bien, y ya está, ya tenemos una máquina virtual. Acá vamos a ver algunas cosas más. Acá, settings, ¿no? Propiedades, si quieren clic derecho, lo mismo. Podemos ver y manejar un grupo de opciones relativas a la máquina. Las principales que nos interesan acá tienen que ver con la red. Vamos a seleccionar acá, tenemos varias formas de simular la red. Entonces la que nosotros vamos a utilizar por ahora es esta que dice Host Only Adapter. Bien, entonces la seleccionamos y listo. Si le pusieron tamaño de disco, tamaño de memoria, cuando la crearon y cambian de idea, también pueden venir acá y cambiar la cantidad de memoria. Ya tenemos sistema, memoria base. Observen que tenemos los dos que le habíamos puesto, pero lo pueden cambiar. La idea es de esta herramienta es que en general sea lo más posible parecido a un sistema real, ¿no? Entonces, en principio, cuando la máquina está funcionando, no se puede cambiar la memoria, tampoco acá. Entonces, si van a ver que si quieren cambiar la cantidad de memoria, pero está funcionando, no se puede. La idea es entonces cerrar la máquina, apagas la máquina, le cambias la memoria, lo cual es lo lógico, ¿no? Y bueno, ya, hacer los cambios que quieras, ok. Y listo. Si pueden ver acá, dice Powered Off. La máquina está apagada. Y si la quieren encender, Start. Esta máquina es una máquina, o sea, hemos declarado como una máquina, pero no tiene nada instalado todavía. Es como si les hubieran dado una máquina vacía, sin nada, sin sistema operativo, etcétera, y cuando la prenden, pues nada, no funciona. Tienes que ponerle, o sea, lo típico, le pones un DVD donde tienes todo el software de instalación de Windows y entonces lo instalas. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Por ahora solo voy a cerrar y listo. Con esto tendríamos los pasos necesarios para poder probar software en general. Bien, ahora vamos a instalar Windows. Tenemos la máquina virtual que ya creamos. Antes de encender la máquina, vamos a entrar acá en Settings para mostrarles algo. Vamos acá a Storage. Esta parte es el disco duro, por supuesto virtual, simulado. Y esto es
el lector de DVD. Podemos hacer clic acá y seleccionamos la primera opción. Buscamos en el disco un archivo con extensión ISO. Yo voy a elegir este, que es el de Windows. Y eso simula que yo haya tomado el disco y lo haya puesto en la máquina. Bien, es como que la máquina tenga físicamente ese disco puesto. Una vez que yo elegí este disco la primera vez, después cada vez que hago acá ya me empieza a aparecer. Bien, como un recurso adicional. Pero si no estuviera acá, no importa. Clic, lo buscan acá en el disco y listo. No necesariamente esta es la única forma de simular que estoy poniendo un disco en la máquina virtual, sino cuando la máquina está ejecutándose también. Puedo ir arriba al menú y tengo estas opciones también. Ok, ahora sí, ejecuto. Bien, esta es la máquina corriendo, esta es mi pantalla. Y como pueden ver, como no tiene sistema operativo, está cargando directamente del DVD que le acabo de poner y está comenzando la instalación de Windows. Esto es lo primero que me aparece: idioma, formato de hora, moneda, etc. Bien, yo lo voy a dejar así. En la clase algunos le cambiaron esto por español Perú y resulta que la versión que teníamos de SQL Server era español España y después cuando lo ibas a instalar pues no coincidía y te daba un error. Y entonces tenías que ir al panel de control y agregar este y ya, bueno, después se instalaba normalmente. Pero yo lo voy a dejar así. Siguiente. Instalar ahora. Como pueden ver, dice que se está inicializando. Acá tenemos para escoger dentro de estas opciones. Tenemos dos elementos que dicen estándar y otros que dicen data center. Vamos a elegir estándar. Este data center solo tiene más software, más herramientas, es más grande también y más pesado. Pero básicamente nos sirve a cualquiera. Dentro de estos dos está este que dice experiencia de escritorio. El Windows Server desde la versión del 2003 viene también con una opción que no tiene interfaz gráfica. Es solamente todo a nivel de comandos de consola. Así que vamos a elegir entonces esta otra que dice experiencia de escritorio, porque esta sí tiene la parte gráfica. Si no, lo que va a pasar es que lo instalamos y después tenemos ahí una consola de escritorio y todo lo tenemos que hacer a nivel de comandos. No es lo que queremos hacer ahora. Entonces yo voy a elegir esta opción. Siguiente. Bien, términos de licencia, no hay problemas, esta es una versión de evaluación. Bien, acá tenemos, bueno, qué es lo que quieres hacer: instalar Windows y conservar archivos, configuración, etc. O vamos a ver, bueno, todos los detalles. Esto es la partición y el disco básicamente que creamos cuando creamos la máquina virtual. Y ya, bueno, estamos instalando. Yo voy a poner en pausa el video hasta que lleguemos a alguna parte interesante. Bien, ahora Windows está reiniciando. Dice que presiono una tecla para cargar desde el disco, pero eso no es lo que quiero porque si no se va a instalar otra vez. Y ahora está cargando Windows.
Mientras carga les muestro acá. Primero, dispositivos ópticos, y esto ya conocen. Acá es donde si quieren poner otro disco, seleccionan, pues acá buscan el archivo ISO, seleccionan y listo. Otra cosa importante de acá donde dice Input, Keyboard, Control Alt Del. Esta combinación de teclas solamente se puede hacer en una máquina por hardware. Entonces, si usted quiere justamente en una máquina virtual hacer Control Alt Del y lo haces, esa combinación de teclas no va a ser vista por la máquina virtual, sino por la máquina real. Entonces no vas a poder. Entonces, la única manera de hacerlo o de simularlo es venir acá y hacer clic ahí. Bien, eso lo vamos a hacer en un ratito. Bien, eso ya terminó. Nos pide una contraseña para el administrador. Finalizar. Ya estamos con el Windows instalado. Ahora tenemos que presionar Control Alt y suprimir. Yo lo voy a hacer acá en mi teclado para que vean lo que pasa. Esto es el resultado de haber hecho esto en el Windows 10. Entonces la máquina virtual no recibe esa combinación de teclas. La única manera es venir acá y hacer esto. Y ahora sí. Esperamos a que cargue. Y listo. Ya tengo Windows Server instalado. Hay que hacer uso de esta barra de desplazamiento para ver acá la barra de tareas. Hay una herramienta de Windows Server para hacer varias tareas de administración que normalmente me carga por defecto. Nosotros no vamos a necesitar mayormente esto, así que en general lo que vamos a hacer es cerrarlo y ya. El siguiente paso es instalar SQL Server, configurar la red, etc. Eso será en el siguiente video. En esta máquina, bueno, lo que vamos a hacer es apagarla. Por supuesto, vamos a venir acá, apagar, nos pregunta por qué. Y bien, ahí se apaga y regresa a esta pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar las dos máquinas, la máquina virtual y la máquina real. Para ello necesitamos trabajar en el tema de la red, etc. Acá estoy en la máquina virtual. Voy a entrar a la parte de la red. Esta es mi tarjeta de red. Propiedades. TCP/IP versión 4. Y ahí le pongo un IP. Típicamente un servidor tiene un IP fijo. Lo otro que voy a hacer es entrar en el firewall de Windows.
acá en las reglas de entrada voy a buscar una en particular. Es esta. Se trata del servicio ICMP. Es básicamente el servicio que le responde a la herramienta ping. Normalmente hacemos ping, ¿verdad?, para que se conecte con una máquina y esa máquina nos responda. Este es el servicio que responde. Como pueden ver, en este caso está deshabilitado. Entonces no va a funcionar. Si le hago ping a esta máquina, no va a responder. Antes de habilitar la regla, vamos a ver qué ocurre con la máquina real. Voy a mostrarles esto otra vez. Esto es todavía en la máquina virtual. Acá mi IP es el 102. O sea, la máquina virtual es el 102. Observen acá, estos son los adaptadores de red que yo tengo en la máquina real. Tengo el adaptador de red normal, el inalámbrico, y este nuevo no estaba, lo creó el VirtualBox. Es evidente, acá dice VirtualBox Host Only Network. Esto es como un adaptador de red virtual también, pero que me creó en la parte de mi máquina real. ¿Para qué? Para simular y manejar la red con los entornos virtuales. Vamos a ver acá las propiedades. Como pueden ver, esta es la máquina 101. Entonces 101 es mi máquina real, 102 es la máquina virtual. En este momento, si yo intento conectar las dos máquinas, bueno, están conectadas, pero esto no debe funcionar. A ver, 101 es esta misma máquina, ¿verdad?, donde estoy. 102 es la máquina virtual. Como ven, no responde. Y eso es porque esta regla no está habilitada. Vamos a habilitarla. Y ahora sí responde. Bien, esto significa que las dos máquinas están conectadas. Si un servicio de red en la máquina virtual donde tengo instalado el Windows Server está habilitado, entonces yo puedo conectarme a través de la red, con los permisos necesarios, por supuesto, desde la máquina real. Entonces, ese principio vamos a usar para conectarnos al servidor de datos, al SQL Server. Pero primero tenemos que instalarlo. Lo siguiente que nos queda es instalar SQL Server. Para eso lo que deberían hacer es poner el disco de instalación de SQL Server en la máquina. El equivalente acá es esto. ¿Recuerdan? Yo elijo un disco ISO como si lo hubiera puesto en la máquina. Esto es el SQL Server que descargamos previamente. Yo lo voy a seleccionar, es como si lo hubiera puesto en la máquina.
Después, acá está el explorador de Windows. Como pueden ver, acá está el SQL. Estoy ejecutando el setup. Está cargando. Este es el punto donde a algunos en la clase les daba error porque tenían el Windows con la versión español Perú y el SQL Server que descargamos es español España. Entonces por esa razón algunos tenían problemas. Esta es la parte de configuración. Acá tengo la parte de idiomas, región e idioma. Como pueden ver, acá dice España, español España. Acá algunos tenían español Perú. Entonces era cuestión de agregar un idioma, buscar español, español España. Bueno, acá ya está agregado, pero en el caso de algunos estudiantes no lo tenían, entonces teníamos que agregarlo y seleccionarlo. Bien, pero vamos a continuar. En el caso mío no me dio error porque los dos coinciden. Para instalar, seleccionamos acá instalación y esta primera opción. Dice, nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente. Nosotros vamos a agregar algunas partes del paquete de software y otras no las vamos a instalar, pero puede ser que las necesiten en el futuro. Entonces, en el futuro lo que hacen es volver a correr esta parte de instalación y volver a hacer clic acá porque dice agregar características a una instalación existente. Bien, esta es la versión developer, como ya sabemos. Licencia. Acá me dice, bueno, me habla sobre actualizaciones. Observe qué pasa, como no tengo internet, o sea, esta máquina virtual no está conectada a internet, pues no está pudiendo ir a internet para ver las actualizaciones de última hora de SQL Server. Eso no es un problema. Siguiente. Bien, acá todo está bien, estos son solamente advertencias. Nos interesa este tema de acá. El firewall de Windows no permite que haya una conexión a SQL Server desde fuera de la máquina. Eso lo vamos a resolver después de la instalación. Bien, acá está. Este es el momento en que le decimos qué cosa queremos instalar. Voy a hacer algunos comentarios. Primero, el motor de base de datos. Esto es el SQL Server, el servidor de datos. Si no lo seleccionamos, no va a funcionar. Vamos a seleccionar replicación para pasos que vamos a ver más adelante. Acá dice Analysis Services, Reporting Services. Esto es algo que van a utilizar y que va a ser necesario en alguna parte del diplomado que no es este curso. Ahora no lo vamos a instalar porque no lo vamos a usar y entonces va a ser lento el proceso innecesariamente.
Pero recuerden que acá, en esta opción, ustedes pueden entrar otra vez. Cuando lleguen a este punto, lo seleccionan y listo, él se los agrega a lo que ya tenían instalado. Entonces, en el futuro, cuando quieran agregar esto, ya saben cómo hacerlo. Pero acá solamente vamos a seleccionar eso y esta parte. Bien, acá vamos a hablar de instancias. El SQL Server puede instalarse en una máquina, por decirlo así, como más de una vez. O sea que tenemos, digamos, dos SQL Server corriendo en la misma máquina. Para eso es necesario que cada una de esas instalaciones de SQL Server que están instalados tenga un nombre diferente. A cada uno de ellos le vamos a llamar instancia. Entonces la forma de crear una nueva instancia y ponerle un nombre es que usted haga clic acá y le ponga el nombre que quiera a la instancia. Pero también existe el concepto de instancia predeterminada. La instancia predeterminada es una instancia que no tiene nombre. Por eso, como ven, cuando está seleccionado así, instancia predeterminada, no hay ningún espacio ahí para que yo le ponga un nombre. Pero si ustedes quieren agregar una instancia con un nombre, seleccionan acá y le ponen un nombre. No es necesario que haya una instancia predeterminada. Puede ser que haya una sola instancia y tenga un nombre. Pero lo que sí no puede pasar es que haya dos instancias predeterminadas o que haya dos con el mismo nombre. Vamos a dejar la instancia predeterminada. Bien, ¿qué es lo que vamos a instalar acá? El motor de base de datos, el agente y el browser. Estos son tres servicios de Windows. El primero, bueno, ya dijimos, es la base de datos. El browser es un servicio que sirve para que diferentes instancias en la misma máquina o no de SQL Server se encuentren unas a otras en la red. Eso no nos interesa por ahora. Y este SQL Server, el agente de SQL Server, es un servicio que se utiliza para tareas. O sea, para tareas que se planifican de manera regular, con una fecha, una hora, etc. Y eso lo vamos a ver más adelante. Como pueden ver, por defecto me pone que este servicio sea manual. Significa que yo prendo la máquina y el servicio no está corriendo, sino que yo tengo que lanzarlo. Mientras que este es automático. Desde que yo prendo la máquina se lanza SQL Server. Bien, si ustedes quieren ponerlo en manual lo pueden poner ahí, si no van a la parte de servicios donde se administran los servicios de Windows y le cambian esta característica. Por ahora vamos a dejarlo como está. Después, esto es el modo de autenticación. Para conectarse con Windows necesitamos usuarios, o sea, nombre usuario, contraseña. Tenemos dos maneras de hacer eso. Una es a través de la seguridad de Windows. Definimos usuarios en el contexto de Windows, no dentro de SQL Server, y después vamos al SQL Server y le damos acceso y permisos a ese usuario específicamente. Y lo otro es el modo mixto. Modo mixto es que tenemos ese modo de Windows, de usuarios de Windows, y además tenemos la posibilidad de definir usuarios dentro de SQL Server, que él también maneja sus propios usuarios. Y a esos usuarios adicionalmente darles también permisos en las bases de datos. Vamos a seleccionar el modo mixto porque nos interesa ver las dos formas. Cuando seleccionamos el modo mixto nos exige ponerle una contraseña a un usuario que él crea automáticamente, que se llama SA. SA significa superadministrador. Y nos exige ponerle una contraseña. Entonces ahí le ponen una contraseña. Además nos dice con cuál usuario
sea, un usuario para que sea administrador, además de este. Bien, vamos a agregar el usuario actual. Estos son los usuarios de Windows, estamos hablando, ¿no? El usuario actual sabemos que es el que dice, el que se llama administrador, el usuario de Windows. Entonces ya no nos podemos conectar, nos podríamos conectar al SQL Server y tener opciones de administrador de dos maneras: a través del usuario de Windows, el administrador, o a través de SA con la contraseña que hemos puesto acá. Bien, ahí está listo para comenzar la instalación. Y este proceso va a ser un poco largo, así que voy a poner pausa. Básicamente empieza a copiar archivos, configura todo, se instala y listo. Bien, así es como se ve cuando termina la instalación. Vamos a cerrar. Este es el panel de control. A ver, en lugar de esto vamos a ver otra manera de entrar. Lo que queríamos es igual, pero esta manera puede ser más simple. Acá encima de este equipo, clic derecho, administrar. Vamos a seleccionar acá servidor local. Y acá tenemos eventos, servicios. Como pueden ver, acá tenemos Microsoft SQL Server. Tenemos el agente. Bien. El más importante acá es este, justo el que está seleccionado, que es el servidor de datos. Y acá podemos detener el servicio, reiniciar, pausar, etc. Decíamos que este lo habíamos puesto como manual. Si querían cambiarlo, pueden venir acá y este es el lugar para cambiarlo. Bueno, acá aparentemente solo se puede ver. Si lo que queremos es cambiar las características, debemos venir acá, servicios, y tenemos esta herramienta. Vamos a buscar el SQL Server. Acá está, este es nuestro servicio SQL Server.
También acá podemos detenerlo, reiniciarlo, etc. Pero si le damos doble clic, tenemos esta opción de ponerlo como manual. Eso significaría que SQL Server, cuando se prende Windows, cuando se prende la máquina y se lanza Windows, no se lanza automáticamente como ahora, en que está seleccionado automático. Entonces la manera de poner el browser, por ejemplo, de manera automática sería venir acá y ponerle automático, o cualquier otro servicio. Bien, entonces esa sería la manera. Bien, el punto es que ahora ya tenemos instalado SQL Server y ya está listo para funcionar. El único detalle que nos falta es que SQL Server no se puede acceder desde fuera de esta máquina. Si tratáramos de acceder en este momento desde la máquina real, esta es la máquina virtual, ¿verdad? Si queremos acceder desde la máquina real, no va a funcionar. Tenemos que primero abrir el puerto de SQL Server. Para eso vamos a agregar una nueva regla. Vamos a decirle que la regla está basada en un puerto. Puerto TCP. ¿Cuál puerto? Este es el puerto de SQL Server. El puerto por defecto. También se puede cambiar. Pero por defecto, desde que está instalado, este es el puerto de SQL Server. Vamos a permitir, ¿verdad? Vamos a ponerle un nombre. Listo. Acá tenemos esta regla. Bien. Se puede deshabilitarla, habilitarla, etc. Pero ya está. Ya estamos diciendo que se puede conectar a esta máquina desde la red al puerto 1433. Y en ese puerto es donde está escuchando el SQL Server. Ahora sí. El siguiente paso es conectarse desde la máquina normal, ¿no? Desde la máquina real. Para eso primero tenemos que instalar Visual Studio SQL Server Management Studio. Bien, bueno, eso es una instalación normal. Solo es software que se descarga, se instala, siguiente, nada más. Yo lo tengo acá instalado. Un momento, olvidé una parte importante. Acá, además de abrir el puerto, es necesario hacer lo siguiente. Tenemos que entrar en este programa que se llama Administrador de Configuración de SQL Server 2016 y habilitar el uso de TCP/IP. Tenemos que entrar acá, buscar esta parte que dice configuración de red de SQL Server, protocolos, y como ven, por defecto TCP/IP está deshabilitado. Necesitamos habilitarlo. Bueno, ahí me dice que esto no va a funcionar hasta que no reinicie SQL Server. Pero además hay que entrar acá. Y asegurarse de que esto esté habilitado. Bien, ahora está habilitado porque yo lo habilité, pero normalmente está deshabilitado de inicio. Y acá en las direcciones IP es importante buscar esta, que es la dirección IP a través de la cual nos vamos a conectar, y también habilitarla. Bien, que por defecto viene no. Entonces seleccionamos sí y listo. Una vez que seleccionamos eso, nos va a decir otra vez, si no lo reinicias, esto no tiene efecto. Pero es tan sencillo como venir acá, clic derecho, reiniciar. Acá básicamente estamos reiniciando SQL Server.
Otra forma de reiniciarlo es ir al lugar donde vimos de los servicios, donde se le ponía automático, etcétera, y ahí también se puede reiniciar. Bueno, ahora sí. Esta es mi máquina virtual. Yo la voy a minimizar. Voy a cerrar esto para que vean el proceso, pero básicamente acá tengo SQL Server Management Studio instalado. Esta es la máquina real. Recuerden que ya comprobamos que están las dos en red. Hicimos ping. Bien. Y ahora me voy acá a la M, porque acá es donde tengo SQL Server Management Studio. Ahora le voy a decir que se conecte con el SQL Server de la máquina virtual. Esta es su dirección IP. Me voy a conectar con el usuario SA, la contraseña que le puse. Y listo. Como pueden ver, este es el servidor respondiendo. Por ahora no tengo ninguna base de datos ni nada, pero bueno, ya a partir de ahí puedo empezar a trabajar. Entonces, esto es todo de esta clase. Tenemos, hasta ahora hemos aprendido y tenemos en la mano la posibilidad de llegar a cualquier lugar y nos dicen ya, vas a instalar, vas a ser el administrador de nuestro SQL Server. Acá está esta máquina que se va a hacer el servidor, acá están los CDs o los DVDs con todo el software. Por favor, instálame un SQL Server porque vamos a necesitarlo para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, instalan Windows, configuran todo lo que vimos, instalan el SQL Server, abren los puertos, configuran todo, lo prueban desde otra máquina de la red, por ejemplo con este Management Studio, y ya hicieron su trabajo. O sea, esta parte del trabajo que es, como decíamos al inicio, poner en pie un servidor SQL Server que esté listo para que se pueda trabajar con este servidor de datos desde la red.